Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a El Eje, este nuevo espacio de Extra TV donde volvemos a retomar las entrevistas presenciales, tratando de abordar temas de geopolítica y coyunturas de conflicto, pero sobre todo de las resistencias que se dan en todo el mundo. Por eso hoy tenemos el tremendo honor de recibir en este espacio a la huaychafe Moira Millán, quien es una líder del pueblo mapuche. Moira, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Mari, un gusto, un placer, como siempre, compartir con vos. Moira, nos llega información, tratamos de seguirla, cuál es la situación, la realidad y el asedio que vive de alguna manera el pueblo mapuche en esta parte del mundo, pero vos vivís en territorio, vos estás en tu loft, que es Pillar Mahuiza. ¿Cómo están las cosas en el sur? La situación es altamente preocupante. Bueno, ya venimos denunciando desde hace bastante tiempo la militarización de muchos de los territorios. Hay más de 60 causas judiciales contra integrantes y miembros de los Pulof mapuche. Actualmente hay, bueno, procesados, incluso condenados. Y nos preocupa muchísimo lo que va a acontecer con los juicios hacia el Lafkenwin Kulmapu, que hay posibilidades incluso de encarcelamiento si hubiera condena. Nos preocupa muchísimo la falta de repercusión mediática que está teniendo toda esta represión judicial. Bueno, desde hace históricamente siempre el poder judicial, o sea, la administración de justicia, con la sociedad rural, el poder económico, se entraman y conspiran contra los derechos de los pueblos indígenas y en particular contra el pueblo mapuche. Pero ahora se suma a esta práctica ya casi tradicional, todo un trabajo que viene sucediendo, creo que desde el macrismo esta parte, de criminalización mediante los dichos de los periodistas, a los que yo llamo sicario, ese periodismo corporativo, que la política de odio que ha emplazado en agenda el presidente Milei tiene su resonancia letal, yo diría, dentro de los territorios. ¿Por qué digo letal? Porque el odio que va inoculando a través de los medios tiene una repercusión en el territorio. Voy a darte un ejemplo A de ver. esto. Yo me muevo a dedo, ando a dedo para ir a los territorios. A los pocos meses de que ganara Para Milei, la gente que nos ve fuera de Argentina, es pedir que te lleven haciendo este claro, movimiento. porque no tengo auto. Ahí está. Y recorro grandes extensiones. Argentina tiene, sobre todo en la Patagonia, muchas extensiones muy vastas. Entonces pasan autos y uno pide que los lleve. Eh, en el verano para un hombre al que no reconoció, o sea, le veía cara conocida pero no sabía quién era, él sí me reconoce, me lleva y para aclararle a los televidentes, hay tramos de la ruta en que no hay nadie, en que te pueden matar, secuestrar y no va a haber testigos. Entonces este hombre me lleva y en un tramo desértico para insultarme porque me reconoció, me toma del brazo y me agrede verbalmente. Yo dejé que me agrediera porque ¿qué iba a hacer? Estaba secuestrada en un auto. Pero no deja de ser un asedio y un abuso. Totalmente. Esta persona es concejal de Milei. Y esta persona es un jubilado de las fuerzas represivas. Y no lo voy a nombrar porque incluso no hice la denuncia penal, porque hacer la denuncia es como provocarles a que vengan a prender fuego a mi casa, a hostigar a mi familia. O sea, el nivel de soledad en la que estamos nosotros afrontando la agresión continua, el racismo fascista, es tremenda. Pero también la denuncia caería en una fuerza de seguridad, en un poder judicial vinculado justamente a ese contexto fascista, como vos estás diciendo Totalmente, en porque Argentina. la sociedad rural es prácticamente el latifundio, tiene el poder. Este latifundio que ahora viene como renovándose y mutándose con capitales, con personajes multimillonarios de afuera y con empresas multimillonarias como, por ejemplo, Mekorot, que es una empresa vinculada al sionismo israelí, una empresa de allá, que ha puesto sus tentáculos ahora en Puelmapu. Y entonces estamos viendo que todas las comunidades mapuche están en este momento bajo vigilancia. Y, y sí, la violencia que se está instaurando es realmente corresponde a las características de una dictadura.
Moira, vos calculás que la instalación de la empresa Mecorot, que ya está en por lo menos 10 provincias de Argentina, está vinculado a un proyecto sionista con la Patagonia, con la utilización de los recursos, con la búsqueda de robar el agua, como hace Israel con los palestinos. Yo creo que sí hay una intencionalidad de saqueo, porque no podríamos hablar de negocio o de reciprocidad económica con Argentina. Hay una intención de saqueo y hay, por supuesto, funcionarios que están permitiendo esto. Eh, Me gustaría más que la gente de acá pueda entender en la práctica qué significa que Mecorot estén en la Patagonia. Porque no solamente ellos tienen 4 fases para desarrollar ahí. Una es la exploración, la prospección, la explotación y después ya la puesta en marcha, digamos, de la ejecución, digamos, de los acuerdos. Esto significa que cualquier persona que tenga en su casa acceso a un lago, una laguna e incluso vertientes, van a perder el derecho de uso de ese agua. Eso va a pertenecer a Mecorot. Y yo estuve en Chile visitando una comunidad mapuche, había un problema logístico, tenían que hacer una perforación y me explicaban que si el agua estaba hasta 3 metros bajo tierra, esta persona la podía sacar de manera gratuita. Pero si ya estaba a 4 metros, ya le pertenecía a la empresa que ha privatizado el agua en Chile. Entonces tiene que hacer la denuncia en los estamentos del gobierno, el gobierno le avisa a la empresa y la empresa va a aprovechar el agua y va a terminar cobrándole a la gente que vive ahí el suministro de agua. Esto puede pasar en la Argentina de hoy. O sea, esto puede pasar allá en Polmapu, en la Patagonia. Hoy tenemos acceso directo al agua y no tenemos que andar pagándole a ninguna empresa quienes vivimos en el campo. Pero con Mecorot y con estos acuerdos que además no son de público conocimiento, o sea, hay declaraciones en la prensa de que se ha suscrito a un convenio, un acuerdo entre Mecorot y el gobernador Torres, el gobernador Neuquén, en fin, con todos los gobernadores de la Patagonia, pero no se le explica a la opinión pública los alcances, la envergadura de esos acuerdos. Entonces, es realmente preocupante. En el caso de que nos opongamos a que Mecorot venga y se apropie de nuestro ojo de agua, de nuestra vertiente, de nuestro trayenco, de todo el agua que pueda haber en nuestro LOF, ¿cuál va a ser la medida que va a tomar el Estado? ¿Militarizar? ¿Va a seguir intensificando la persecución hacia nuestro pueblo? ¿La va a vincular al terrorismo como lo ha venido haciendo? ¿Y esto qué le va a habilitar a que vengan fuerzas externas a entrometerse en nuestro territorio para que Mecorot se lleve? Son todas preguntas, ¿no? Se lleve En el ese agua. caso, Moira, esas fuerzas externas estarían vinculadas a Israel directamente en la Patagonia. Puede llegar a darse. Yo no lo puedo asegurar porque no tengo documentación para asegurar que esto es así, pero Pero ¿es verdad eso que percibo dicen que hay que soldados israelíes caminando la Patagonia aunque esto no tengan su uniforme? sí, sí, esto es, lamentablemente es veraz y esto ya viene sucediendo hace mucho tiempo. Venimos denunciando, de hecho lo hemos hablado en reiteradas ocasiones con vos en programas anteriores. Es decir, sí hay empresas vinculadas al turismo, que empresas disfrazadas, yo digo que son como paraguas para no mostrarse de manera directa en su verdadera intencionalidad. Empresas de Argentina que operan como operadores turísticos con Israel y traen a los soldados sionistas a la Patagonia. Lo curioso es que durante algunas décadas veíamos que venían a lugares, a centros turísticos, pero luego empezaron a venir a territorios mapuches, a localidades completamente alejadas, localidades vinculadas al petróleo, a la minería, donde hay muchos reservorios de agua. Entonces veíamos haciendo el turismo de alto riesgo, que le llaman, que hacen rapel, van trepando para que los que no saben, cerros muy altos, se meten en senderos peligrosos de la cordillera. Bueno, ese turismo así de alto riesgo lo practican todos estos soldados sionistas y
Bueno, y han habido situaciones de mucha violencia también, ¿no? Con ciertos prestadores turísticos de pueblitos muy pequeños que cuentan que han recibido destrozos, que consumen droga, que alcohol, que están mal psicológicamente y explotan. Y ha habido lamentablemente situaciones gravísimas. Y bueno, del lado de Chile sabemos el caso de este soldado sionista que prendió fuego el bosque Torres de Paine. en las Torres de Paine. Entonces, es realmente preocupante lo que está sucediendo. Moira, cuando vemos este trabajo que vos estás presentando ahora, que se llama Terricidio, entendemos que este asedio de las corporaciones del mundo contra, por un lado, lo que se conoce como los recursos, pero al mismo tiempo el atentado contra las formas de vida, contra lo que son las identidades ancestrales, en este caso del pueblo mapuche, ¿podemos materializarla en estas corporaciones, este concepto que vos estás trabajando, que es el terricidio? Yo creo que sí, justamente es un concepto que viene a traernos una herramienta más de análisis y de caracterización de lo que está aconteciendo, que faltaba, había un vacío en respecto a la mirada de los pueblos indígenas con relación a la envergadura que está cobrando el neoliberalismo en los territorios y sobre todo en el neofascismo, ¿no? Que empieza a expandirse con una ferocidad terrible. Terricidio lo que viene a plantear es el ensamble de todas las vidas importan. Todas las vidas son necesarias y todas contribuyen al círculo de este ecosistema espiritual y tangible que es el cosmos. Y necesitamos que esas vidas sean resguardadas. Entonces, Terricidio viene a decir, bueno, que tenemos que parar los genocidios, que tenemos que parar los epistemicidios, el ecocidio, los feminicidios, los transvesticidios. O sea, realmente tenemos que empezar a sentirnos parte de una red, somos vidas eh, relacionadas o interrelacionadas e integradas a estos ecosistemas, espirituales incluso. Creo que lamentablemente este poder terricida, que para mí están cometiendo crímenes de lesa humanidad y lesa naturaleza, están teniendo un nivel de impunidad y de ejecución tan certera contra la vida, utilizando instrumentos incluso que parecen inofensivos, digo, las religiones coloniales, Ujú. ¿no? Que están en los territorios. Yo he visto pastores que pertenecen a lo que le llama el cristianismo sionista, teniendo declaraciones absolutamente retrógradas de la época, no sé, en que se incendiaban las mal llamadas brujas, digamos, ¿no? Entonces, hablando así sobre nuestras machis, hablando así sobre nuestras autoridades espirituales, es realmente preocupante. Me parece que tenemos que empezar a tratar de escuchar más a la Mapu, a la tierra, a encontrarnos, a entender que esta matriz civilizatoria ha colapsado y no nos va a dar respuesta para poder construir la vida y sostener un futuro, porque es justamente el sistema civilizatorio que ha implantado la muerte. Entonces, hay que transformarlo todo, hay que revolucionarlo todo. Moira, a mí como periodista me ha tocado en diferentes oportunidades ver de qué manera vos has sido parte de la defensa del pueblo mapuche, de esa cultura, de esa nación, poniendo el cuerpo, sea en cortes de ruta, sea enfrentando incluso a las autoridades. Recuerdo mucho cómo generó un antes y un después lo que fue ese desarme que vos generaste a las autoridades argentinas vinculado a lo que era esa investigación que querían llevar adelante por el asesinato, digo yo, de Santiago Maldonado, y que los obligaste de alguna manera a que se desarmaran para entrar en ese territorio mapuche que ellos de alguna manera obedecieron y que eso generó un antes y un después. Y ahora te vemos en esta nueva etapa literaria que tal vez ayuda a que estas luchas sean conocidas por grupos más amplios de personas, no solamente en esta parte del mundo, sino también en otras latitudes. Primero con Tren del Olvido, que fue esa novela, pero ahora con este trabajo que nos estás presentando ahora, que es Terricidio, donde cuando uno lo va leyendo se encuentra con una interpelación de este momento que estamos viviendo, pero de alguna manera también de la presentación de tu propia persona. ¿Cómo has percibido vos este trabajo o qué es lo que esperás
transmitir con este trabajo literario? En principio, tratar de llegar de manera simple, sencilla, con un lenguaje que sea ameno, a todas las personas del planeta, para que reflexionemos juntas sobre la posibilidad de la unidad, del consenso por la vida. Y lo hago desde un lugar como mujer mapuche, como mujer activista, pero también como madre, como abuela. Y ir narrando experiencias que viví yo de manera directa, que no son sustraídas de referencias bibliográficas de la academia, sino mi vida andando en los territorios, me parece que son como un claro ejemplo y muy pragmático de lo que estamos denunciando. Es decir, no lo estamos inventando, no es teoría, no es algo que imaginamos, esto está sucediendo, el terricidio es hoy y tenemos que pararlo. Creo que este libro va a ofrecer con esa simpleza la posibilidad de repensarnos. Espero que esto sea así realmente. Algo bonito que me pasó con el libro, estoy recibiendo muy buenos comentarios, es que una de mis nietas, que tiene 9 años, lo leyó todo. Y anotó las palabras que no entendía para conversarlas conmigo. Pero conversándola con ella, el libro, lo que le había parecido, ella entendió todo lo que yo quería decir. Y eso para mí es un premio, esa devolución de una niña de 9 años que vive en territorio mapuche, que ve y respira lo que está sucediendo en nuestros territorios y se encuentra reflejada ella en el libro, puede dimensionar el alcance de esas palabras, me pareció que había cumplido su propósito. Ojalá se lea. Yo soy bastante pesimista con Argentina. A mí acá, siempre digo que en Argentina, cada vez que se habla de los mapuches y de mi persona en particular, siempre estigmatizándonos y no se destaca todo el aporte que podemos tener, en este caso teórico. Uno de los temas que me pareció interesante que abordás acá también está vinculado con esa estigmatización, con ese señalamiento que es muy frecuente, por lo menos acá en Argentina, en que se dice, ¿cómo se van a reconocer mapuches si yo vi que viven en un barrio del conurbano bonaerense? Y tal vez es como que se intenta hacer un corte histórico tratando de olvidar lo que fue ese genocidio que en Argentina se conoce como la campaña al desierto, los despojos de las tierras, en donde evidentemente no solamente al pueblo mapuche, sino a todos nuestros pueblos originarios, de alguna manera se los fue empujando a ese estilo de vida que nunca eligieron y que de golpe, como te pasó a vos misma de ser de un barrio humilde, de Bahía Blanca, una villa, ¿no? Se le dice en Argentina, hija y nieta de ferroviarios, alguna gente puede decir, no, bueno, pero si ella nació en un barrio así, ¿cómo ahora va a intentar hacer una reivindicación territorial si no es el lugar donde ella nació? ¿Qué mensaje le darías a esa gente que está en el libro bien expresado, ¿no? Bueno, primero porque ha habido una política de negacionismo absoluto, porque, a ver, ¿qué país nacido, construido desde un genocidio, desde miles y miles de vidas arrancadas, puede asumir esa verdad sin un costo? Ujú. Lamentablemente va a tener que asumir un costo. La verdad va a traer el dolor y ese dolor nuestro le incomoda al poder. Le incomoda porque viene a interpelar sus privilegios. Estos señores que gobiernan el país han heredado justamente bienes que fueron robados a mi pueblo, territorio que fue robado a mi pueblo y a los pueblos indígenas. Entonces ese negacionismo necesita urdir mentiras. Y una de las mentiras es esta, de que los descendientes de esas personas que lograron sobrevivir al genocidio no tienen derecho por haber crecido en los reductos a los que fueron empujados. Les piden títulos de propiedad que no Claro, existían. porque por empezar nosotros no elegimos venir a las ciudades. Claro. Fuimos empujados como mano de obra explotada, como servidumbre a las ciudades. ¿Por qué? Porque nuestras tierras fueron a parar en manos del latifundio, de los terratenientes. Me gusta llamarlo así y explico en el libro por qué terrateniente y no latifundista. Entonces, empezar a asumir que estos marrones, que estos cuerpos racializados encarnan la memoria de toda la injusticia de un genocidio cometido en este país, no solamente nos remite al dolor, sino también a la identidad, la dignidad y el derecho. Y ese proceso se está caminando. Cada vez son más los jóvenes que al mirarse al espejo se dan cuenta que son herederos
de esas víctimas del genocidio y por lo tanto también son herederos de una demanda, de un camino de lucha para reivindicar su historia, para volver a encontrarse con su identidad, y la única manera como pueblos que hemos sido invadidos y sometidos de dignificarnos es a partir de asumir nuestra identidad en plenitud. Y eso va a generar tensión, va a generar choque, va a generar lamentablemente muchísimas veces cárcel, persecución. O sea, tenemos que asumir que vivimos en un estado absolutamente racista, negacionista, y que está muy lejos de interpelarse, de hacer un revisionismo, de no solamente disculparse, sino que transformar las estructuras políticas del Estado para garantizar el derecho. Moira, yo quiero hacer un repaso muy cortito que me gustó mucho, en donde de alguna manera vos te presentás a vos misma en este relato. ¿Te parece bien si leo Sí, claro. un pedacito? ¿Sí? Mi nombre es Moira Millán. Soy huaychafe y escritora. Esta es mi raíz. Todas, todos y todes procedemos de un linaje. El mío es ancestral y telúrico. En él habita la fuerza de un pueblo que se niega a ser exterminado. Nací con el Nehuen, el espíritu de Huaychafe, defensora de la vida, guardiana de la Mapu. Tierra, no una dirigente. Huaychafe viene de Huaychán, que significa luchar. Algunos traducen Huaychafe como guerrero, pero en realidad no es así, porque la nación mapuche no era expansionista ni guerrera, sino que se defendía. El Huaychán es el proceso legítimo de la autodefensa. Interesante también para aplicarlo al pueblo palestino, ¿no? Esa fuerza que me habita me lleva a tratar de resguardar la vida de los territorios y, por supuesto, también de mi pueblo. Es algo que me corresponde hacer y que no puedo eludir. Se me revela a través de los sueños premonitorios lo que sucederá y lo que deberé hacer ante esas situaciones. En tantas ocasiones se ha confirmado cada vaticinio, cada revelación, que ya no dudo, acepto y obedezco. ¿Qué es lo que ves en esas premoniciones hacia adelante de este tiempo que estamos viviendo, Moira? Creo, bueno, las premoniciones a las que me refiero son que a veces en ciertas situaciones de mucha violencia o de opresión hacemos ceremonia, pedimos ayuda a los espíritus que nos acompañan y suelo tener veo más sueños en los que veo situaciones concretas y esos sueños me dicen las acciones directas a las que debo llevar adelante. Creo que hay algo muy importante que quiero destacar cuando se habla de la lucha, que hablamos de la autodefensa. Nosotros no cuestionamos los diferentes mecanismos o modos de autodefenderse. Lo importante es la defensa de la vida, la defensa de los territorios. Y cuando planteo esto, digo, a veces el antropocentrismo nos lleva a pensar que nuestra vida es más importante que cualquier otra vida. Entonces, cuando dicen, bueno, pero los mapuches van a recuperar ahí, ¿por qué quieren esa montaña? ¿Por qué quieren ese río? ¿Por qué quieren ese lago? Y nosotros no vamos por una especulación económica a esos lugares, sino porque las fuerzas, los espirituales nos están llamando para cuidar esos espacios, porque no sabemos qué va a pasar, pero algo va a pasar y por eso estamos siendo llamados. Entonces, en ese sentido, si yo tengo que morir defendiendo un río, si tengo que morir defendiendo una montaña, morir defendiendo un lemu, un bosque, lo voy a hacer, porque mi vida no es más importante que el lemu, que la mahuiza, que la montaña, que el leufu, que el río. Entonces, si mi vida va a contribuir a que ese lugar continúe fluyendo, que continúe vivo, la voy a ofrendar. Y ahí es una diferencia sustancial con cualquier otra lucha. Porque la concepción de la vida que tenemos el pueblo mapuche está intrínsecamente vinculada a la tierra toda y a todas las formas de vida. Entonces es una lucha que no se va a resolver con políticas, no sé, de prebendas o de coparticipación en la explotación de recursos, porque es una lucha que va a estar hasta que un día pare la humanidad toda y diga, hasta aquí llegamos, a partir de ahora consensuamos la vida como
elemento fundamental de la construcción de una nueva matriz civilizatoria. Y vamos a trabajar en eso, con todas las fuerzas de libros, haciendo películas, marchando, recuperando territorio, celebrando ceremonias, recuperando idioma, para que eso suceda. Moira, cuando hablamos de esta transversalidad del componente fascista que existe en Argentina, mencionamos mucho a los gobiernos, pero ¿vos creés que está también eh, en las entrañas de la sociedad en sí? Sí, es constitutivo a la identidad cultural de este país. La idea de que todos vinimos de los barcos, la idea de la blanquitud supremacista, en cotidianidad, en frases a veces tontas, que parecen insignificantes, pero, ay, estos se portan mal, parecen indios. Claro, O, era muy hermosa esa persona, era rubia, de ojos claro. azules. En fin, está todo el lenguaje viciado de colonialismo, de racismo, y lamentablemente eso no se interpela porque se va folclorizando, se va asumiendo como algo normal, natural, y lo tenemos que cuestionar. Y tenemos que, por ejemplo, palabras que yo aprendí con Sandra Chagas, que es una activista afrodescendiente, Sí. denigrar, decimos. Y lo he escuchado en periodistas súper antirracistas y dicen denigrar y es degradar al nivel del negro. Y es una palabra que usamos todo el tiempo. Yo siempre digo que tenemos que hacer un diccionario de las malas palabras que usamos todo el tiempo creyendo que son buenas y que vienen de una carga histórica opresiva totalmente. Entonces, nos va a costar muchísimo. Yo creo que hay que como renacer, nacer a partir del consenso, nacer a partir de la verdad, duela lo que duela, para poder construir una alternativa a esta matriz civilizatoria. Vamos a tener que ya empezar a construirla, ya empezar a caminarla. Lo último que estoy haciendo así como aporte para repensar al margen del libro, aunque lo menciono, es que inicio una campaña. Estoy ahora de gira, voy a varios países y termino en Tailandia. Tailandia va a haber en Bangkok un encuentro mundial de mujeres y feminismos. Y estoy llevando una proclama, un llamamiento, que es ver si las mujeres del mundo, dos cosas estoy llevando. Una, un paro mundial de mujeres por Palestina. Bien. Y lo otro que estoy llevando como propuesta es sacar una campaña global desde las mujeres para democratizar el sistema de representación electoral. Es decir, que logremos quitarle el monopolio a los partidos políticos de la democracia y de la representación de todos nuestros sueños. Que podamos las organizaciones de base presentar fórmula electoral, presentar nuestras propuestas. Después se verán los consensos, los acuerdos, pero hoy día eso es imposible. Hoy estamos secuestrados por una única forma de representación del poder del pueblo, entre comillas, y reducido, que sería a través de los partidos políticos. Entonces ya ahí nos plantea un posicionamiento verticalista, por eso yo no creo en los liderazgos. Vos me presentabas como líder del pueblo mapuche. El liderazgo en sí no existe, el único líder es la tierra, es la Mapu. Ella nos dice cómo actuar. Entonces ese verticalismo no nos representa. Y tenemos que empezar a permear a estos sistemas democráticos con estas nuevas ideas que son milenarias. Hay una frase por ahí en los grafitis que me encanta, que es: el futuro será ancestral o no será. Cuando mencionabas como parte de este proyecto visibilizar la situación de las mujeres en Palestina, me imagino que esto tiene que ver con algunas concepciones, percibo a veces, eurocentristas de los movimientos feministas. En realidad, lo que ahora se está planteando, creo que frente al dolor y todo lo que está pasando en Palestina, lo que se está planteando es hacer un gran paro de mujeres a nivel mundial en solidaridad, pero no para visibilizar, porque las hermanas palestinas están haciendo visible y audible su voz. El poder genocida no quiere hacerse cargo, pero prácticamente no hay lugar en el mundo en el que no se diga que que Palestina está sufriendo un genocidio. Y creo que lo han dicho de diferentes maneras. Está pasando sí que hay un sector del feminismo blanco, racista, que no quiere asumir eso
Y ese feminismo no está muy feliz de que estemos convocando este paro de mujeres. Incluso mismo en Argentina. Argentina es igual es el lugar más duro para todas estas luchas. Yo veía que cuando se convoca a la solidaridad por Palestina suelen ser grupos más reducidos, y hace poco el acto por aniversario, creo que era Del 7 de octubre. del 7 de octubre, multitudinaria la marcha por Israel, pro Israel, Claro, claramente. Y a mí me parece que este tema de pro-Israel, pro-Palestina, en realidad es pro-vida. Parezco, claro. parezco la voz del fascismo cuando estaban en contra del aborto. Pero esta misma gente que habla de pro-vida es la que sale a validar el genocidio de Palestina. Vos fíjate qué hipocresía, qué mentirosos, qué falacia. Negaran el derecho al aborto a las mujeres humildes, pero frente al genocidio de miles y miles de niñeces, ellos están a favor de Israel. Y ser pro vida en realidad sería abrazar la vida de todos los pueblos y de todas las diversidades, la vida toda. Y a Argentina para mí me da vergüenza. Yo salgo por el mundo y veo un nivel de conciencia frente a lo que está pasando con Palestina que no se logra ver en Argentina. Pero lo entiendo perfectamente, porque si es un país que se erigió, que se constituyó a partir del genocidio de otros pueblos, el genocidio palestino es uno más para ellos. Bueno, Millán, agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros hoy aquí en El Eje por Extra TV, agradecerte por este gran trabajo que nos has compartido, que es Terricidio, donde se condensa de buena manera muchas de las cosas que hemos estado hablando hoy acá. Rome Mañum, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber compartido este espacio que es El Eje por Extra TV.